Estimado doctor Henry Acosta Patiño, muy buenos días. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo amanece usted? Bien, señor. Tomándose un tintico genovés de esos del Quindío. Sí, señor. Bueno, yo siempre lo recuerdo como ese gran conciliador, conocedor de procesos de paz y caficultor por excelencia, conocedor de nuestro café colombiano. ¿Qué ha pasado y qué está pasando con esta paz en Colombia? La última que firmó Juan Manuel Santos, y usted un día nos dijo en una entrevista, si no se cumple el acuerdo de paz, vamos a tener 400, 500 bandas criminales. ¿Qué está pasando hoy en Colombia, doctor Henry Acosta Patiño? Pues hombre, lamentablemente no se hizo la reincorporación social y económica de los 13.214 combatientes que fueron certificados por el alto comisionado de la paz, el general Emilio Carlos. En julio 18 del año 2018 fui a la carrera en el despacho del presidente Santos a despedirme de él, porque 15 días después me entregaba el cargo al sucesor, presidente Duque. Y le dije, presidente, fue uno en corto. Presidente, vengo a despedirme y a pedirle el favor de que lo más importante que en mi opinión tiene el acuerdo final es la reincorporación social y económica de los combatientes. Porque si usted no lo reincorpora social y económicamente, ellos van a terminar, ellos necesitan alimentarse, tener vivienda, salud, educación, no solamente ellos, sino sus familias. Y si no les da la oportunidad de ingreso económico suficiente, prestándole empleo o dándoles capital para que creen pequeñas empresas o nanoempresas, pues van a terminar haciendo lo que saben hacer, extorsionar, robar. Entonces, para poder vivir. Me respondió Henry, yo ya hice lo que quería hacer, que ellos entregaron las armas y se pudieran hacer política. Eso que estás diciendo que lo haga el que me suceda. Le dije, no, eso va a terminar muy mal, presidente Santos, vamos a perder el tiempo. Y le dije, y además, no solamente yo digo que lo más importante del acuerdo final es la reincorporación social y económica de los combatientes, sino que el director de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Jan Arnaud, en esa época, dice lo mismo, es que yo me he hablado varias veces, le dije que lo más importante del acuerdo final es la reincorporación social y económica, porque lo inmediato, lo que quiere inmediato, porque el asunto agrario se demora 90 años y 10 meses para hacerlo, primer punto del acuerdo final. Y así sucesivamente hay otros puntos que no solamente se requiere tiempo, sino plata. Porque cuando se firmó el acuerdo, no se iba a firmar, que le pedí a Timochenko que me prestara, que yo nunca lo he leído, me sacó un poco de documento y yo estuve 2 días analizando, 15 días antes de que lo firmaran. Cuando terminé le dije, Timo, a esto le falta un asunto, ¿eso qué? Digo, le falta a cada punto del acuerdo final, le falta el cuánto vale implementarlo. Y si no se le puso eso, entonces no va a quedar en la Constitución y va a haber un problema para eso. Y lo grave de esto es que ustedes no sabían de eso. Yo nunca me senté en la mesa, no sabía. Pero el gobierno, el presidente Santos y Sergio Jaramillo y la delegación del gobierno sí sabían que había que ponerle un valor a cada punto, porque el acuerdo final es un proyecto social, económico y político, y todo proyecto tiene un qué, un cómo, un cuándo, un quién, un para quién, un dónde y un con qué. Y al acuerdo final le faltó el con qué. Entonces, eso terminó en que actualmente tenemos en este país 215 grupos armados ilegales, y en los cuales pues los medios de comunicación destacan, los más grandes obviamente 8 o 9, que no tienen objetivo político y que están solamente en función de la enriquecerse con el oro, no es con la cocaína, con el oro. Por eso usted ve que todos los grupos armados ilegales dicen que están promoviendo la sustitución de cultivos para que no quede que ellos están viendo la cocaína, porque
pues seguramente reciben ingresos de ahí, pero lo más importante para ellos es el oro. Doctor Henry Acosta, ese que lo faltó, el centavito, colocarle los pesitos, es el resultado que hoy estamos viendo en Colombia con ese crecimiento de esos enfrentamientos, de esa violencia. Sí, claro, no solamente eso, sino que no se reincorporó social y económicamente los excombatientes. Entonces, tenemos eso. No todos son eso, no todos son. Hay que decir, cuando los medios de comunicación hablan que estas disidencias, pues no es cierto. Porque no solamente quedaron, pues solamente no, quedaron más de 6.000, casi 7.000 excombatientes sin reincorporación, aunque el Estado definió que a todos les da el 90% del salario mínimo. A todos, y es a todos, incluso a los senadores, además del sueldo, como son excombatientes, les dan el 90% del salario mínimo. Entonces, pero eso no es suficiente, lo que se les dijo, lo que necesitaba, como le dije al presidente Santos, seguramente yo, sino la misión de Naciones Unidas le decía repetidamente que se necesitaba que ellos, pues se les financiaran emprendimientos. Algunos tienen, usted oye y sabe que muchos se han organizado en asociaciones, o en cooperativas y forman la producción de café, de vino, y bueno, algunos, de todo de café, que han trabajado mucho en el café. Pero no son muchos, es que parece mentira, solamente cuando todo esto terminó, se firmó el acuerdo de paz y todo eso. Un día hablando yo con Romaña me dijo, él me decía tocayo porque él era muy castellanos, me dijo tocayo, es que nosotros no éramos solamente lo que usted dice, 13.214, nosotros éramos cerca de entre 15.000 y 17.000 combatientes guerrilleros, entre 15.000, unos 15.000 milicianos y cerca de unos 20.000 terceras personas. Terceras personas que no participaban en el combate, pero llevaban mensajes, compraban medicamentos, ayudaban con información, cosas de eso. Es decir, me dijo Romaña, éramos cerca de 50.000. De manera que muchos se quedaron en grupos armados, que los llaman ahora disidencias, pero a eso se le unió gente que delincuencia común o campesinos que no tenían de qué vivir y dijeron, bueno, aquí hay esto con lo cual yo puedo tener algún ingreso, y se unieron. Y bueno, se formaron lo que tenemos ahora y que se ha acrecentado, porque con las elecciones se ha acrecentado mucho. Doctor Henry Acosta, entonces lo que hoy conocemos como disidencias no son disidencias, son grupos ilegales al margen de la ley, grupos ilegales. No, sí, seguramente ahí hay excombatientes que estuvieron en las FARC, pero no todos son, pues que tal que todos fuéramos, entonces hubiera sido que las FARC eran muchos, pero no son exactamente disidencias. No, hay algunos que estuvieron en la FARC, pero algo que se me ha olvidado decirte en ese momento, Aldemar, es lo siguiente. Ayer o antier oí una noticia de que las nuevas AUC en Nariño están en combate, no recuerdo cuáles grupos de ellos. Era algo que de unos 5 años supe que se estaban formando unas nuevas AUC para evitar que se repitiera un gobierno de izquierda. Entonces vamos a tener ya no solamente los grupos armados ilegales, los 215 o los 8 o 9 grandes, sino también las nuevas AUC que ya están combatiendo a estos 215 o a estos 9 grandes, para evitar que un gobierno de izquierda repita. Es decir, la situación del país, como digo muchas veces y lo repito ahora, era mejor cuando las FARC eran el único grupo nacional, tenía objetivo político, tenía mando único, se podía hablar con ellos y todo eso. El no cumplimiento, la no implementación del acuerdo final llevó al país a lo que tenemos. Hoy peor que ayer. Hoy peor que ayer. ¿Sí? ¿Y la paz total?
la propuesta de nuestro presidente Gustavo Petro? Vea, Aldemar, él me mandó a llamar si tengo la memoria, ese me sirve, abril 18 del 2022. Me dijo que quería reunirse conmigo, nos reunimos en una oficina del Lancaster aquí en Cali, él, mi esposa y yo. Por cierto que a esa reunión quería entrar Roy Barreras, le dije, Roy, ¿usted qué entra? Yo qué salgo, porque esa no es una reunión política. Feliz de estás conmigo lo mismo, le dije, no, hermano, yo no. Me dijo, Henry, necesito que me hable de los grupos armados ilegales. Y el resumen, tuvimos una reunión de 25 minutos, él me dijo 5 palabras en la reunión. No 5 frases, no 5 palabras. Y le dije, doctor Petro, eso era antes de las elecciones. Dije, doctor Petro, si yo fuera presidente y me tocara iniciar conversaciones, búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales, yo empezaría con uno que tenga mando único, objetivo político, para que si lo logro con ese, entonces se produzca un efecto de demostración sobre los demás grupos armados ilegales. No empezaría con todos al tiempo, como si supiera, yo no sabía que iba a empezar con todos al tiempo. Y lo haría fuera del país, una sede fuera del país, y definiría primero la agenda de la reunión. Y ese grupo, yo iniciaría con la segunda Marquetalia, que tiene mando único, tiene objetivo político y todo eso. Y yo le puedo ayudar en eso, doctor Petro. Le dije, con los de Morisco no los conozco. Le puedo ayudar con los helenos, aunque con los helenos no será difícil hacer la paz, no, imposible. Y yo conozco a algunos de ahí, del Comando Central, pero podríamos empezar, pero pienso que es perder el tiempo. Le dije, debe estar fortaleciéndose, debe estar creándose, supongo, yo le dije, no lo sabía, debe estar creándose una nueva SAUC, porque saben que usted va para allá, usted es de izquierda, se va buscando la presidencia, y entonces las SAUC son de extrema derecha, seguramente. Ahí le puedo también ayudar, yo busco quienes están ahí, pues, entonces me respondió 3 palabras, ley de sometimiento. Pues con la SAUC le dije, no, doctor Petro, ley de sometimiento es que ellos entregan las armas y usted los mete a la cárcel o los extradita. Nadie va a hacer eso, eso pues. Además de ley de sometimiento no existe, se habla de ley de sometimiento, pero la ley de sometimiento no existe legalmente. Que además esa es una cosa que es importante mencionarla. Si se llegara a terminar en los diálogos con algunos de los grupos y bueno, vamos a negociar la paz, no hay mecanismo jurídico para terminarlo. Tendría que llevarse previamente al Congreso, la ley de sometimiento y todo eso, de manera que bueno, la paz total fracasó porque pues con ninguno se hizo agenda. Los grupos se reunían, pero no hubo agenda. Eso además es como si una junta directiva se reúne y no tiene orden del día. Entonces se reúnen y hablan y no se sabe cuándo va a terminar y de qué van a hablar. Entonces, bueno, ese es el resumen. En un diálogo con Rosenberg Pavón, me decía, Colombia hoy no necesita una Asamblea Nacional Constituyente ante la delicada situación del país, las reformas que requieren. Lo que se necesita es un acuerdo nacional de todos los partidos, no un frente nacional como en el pasado, un acuerdo nacional donde el principal objetivo sea la paz. ¿Podría ser? Pues esa sería no la única solución, sería parte de una solución. Sería parte, por esto, Aldemar. Porque es que, por ejemplo, usted firma con un presidente, firma con todos los grupos. Y dice, bueno, listo, todos van a la vida civil y lo que sea, y nos vamos a meter a la cárcel, vamos a no sé qué, bueno, una cosa parecida a lo que yo con Álvarez. Eso obviamente hay que organizar el asunto jurídico, cómo terminar los procesos de paz. Pero ¿qué pasa? Se sigue produciendo la cocaína, y la heroína, se sigue produciendo el oro, los minerales
Entonces aparecen unos grupos que van a hacer todo esto, se van a poner a vivir de esto y a crear fortunas, porque además hay una cosa que yo no sé si recuerdas que hace poco, de unos 8 o 15 días, el presidente Gustavo Petro, en una de las tantas disertaciones o discursos que hace, dijo que aquí había un poco de grupos armados ilegales, narcotraficantes, que tenían un gran patrón que era la junta directiva de ellos. Pero ahorita que no dijo que él debe saber, la junta directiva es el cartel de Sinaloa, que es el que maneja todos los grupos armados ilegales de este país. Entonces, es decir, usted se la pasó en todo, pero ahí queda el elemento económico que los motiva, que los sostiene. La heroína, la cocaína, los materiales, los minerales ilegales. Tierra, coca, oro. Hoy son los grandes negocios en Colombia y el presidente anoche en su cuenta de X está llamando a campesinos, indígenas, afrodescendientes a luchar por la tierra, unirse para recuperar la tierra. ¿Sería una reforma agraria, revolución en marcha? Además, yo estuve 10 meses, hasta hace unos 6 meses, estuve 10 meses como facilitador del proceso de paz entre la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado. Eso lo hice, pues obviamente autorizado por escrito por el alto comisionado de la paz, Oti Patiño, y yo iba a la Selva de Nariño a estar presente en las mesas donde iba la delegación del gobierno precedida por Armando Novoa. Y un día le dije a Walter Mendoza, el comandante general de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, le dije, Walter, yo no voy a seguir en esto porque ustedes no tienen agenda, llevamos 5 reuniones, las 5 eran de 3, 4 días cada reunión. Entonces yo estoy en las reuniones, no tienen agenda y no hablan sino de sustitución de cultivo. Y lo otro es que no hay un mecanismo jurídico para rematar esa posible negociación de paz. Lo otro es que ustedes no definen, tienen un gran patrón que llama el cartel de Sinaloa y no me vas a hacer ningún gesto ni a responder nada. Pero me dijo, estás muy bien informado, viejo. Dije, bueno, entonces ¿qué? Entonces no van a hacer ninguna paz. Pues yo no sé, tumbar el gobierno es imposible. Y aquí va a venir un gobierno de derecha y nos tenemos que fortalecer económica y militarmente para poder aguantar. Y ¿quién va a ser el gobierno de derecha? Y un tal Abelardo. Eso hace rato, hace como 6 meses que tuve esa reunión con él por ahí en Madrid. Y no volví, dije, no vuelvo. El camino sigue siendo incierto y oscuro. Sí, lamentablemente el país, yo digo que ¿cómo es que se dice en astronomía? Que el agujero negro, yo no sé cómo es que se dice la palabra. Vamos para allá. Lamentablemente la cosa cada día se complica más. Y los días inmediatamente anteriores a las elecciones se dan, desgraciadamente, ojalá no sea lo que yo voy a decir, pero serán muy, muy críticos, muy, muy complicados. Doctor Henry Acosta Patiño, gracias por atender este llamado, para compartir su conocimiento, su experiencia como facilitador que ha sido usted en proceso de paz. Muy amable, feliz fin de semana y buen puente. Bueno, te muy bien. Muchas gracias. Puntos claros y concretos. Futuro incierto y cada día peor. Estamos frente a días críticos y complicados. 215 grupos armados después del proceso de paz, del acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el presidente Juan Manuel Santos. No se cumplió con lo acordado, y no se cumplió con lo acordado porque en los puntos del acuerdo de paz no se incluyó lo más importante, con qué se iba a hacer. Y hoy ha dicho Henry Acosta Patiño aquí en AD Noticias que era mejor como estaban las FARC
que tenían objetivo político y militar, y no como está pasando hoy, que hay un reducto de las disidencias, pero lo que hay son grupos ilegales totalmente armados. Y la paz total también fracasó. Será imposible adelantar un proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y puntualiza diciendo Henry Acosta Patiño que la Junta del Narcotráfico la maneja el cartel de Sinaloa.